¿Y cómo Sí, acaba alguien de Lleida en Dinamarca? bueno, ¿Notaste muchas diferencias entre primero esa parte de Suiza con España y luego Dinamarca? cómo hacer el split, ¿no? De qué manera pisar, en qué momento hay que hacerlo, orientaciones. Podríamos decir que la filosofía danesa es... Hola, familia de Jugamos Juntos Hamilton. Hoy venimos con una nueva sesión y en esta ocasión vamos a tener la oportunidad de entrevistar a un compañero de profesión. Él es Robert y está entrenando en Dinamarca y vamos a preguntarle muchísimas cosas porque tenemos curiosidad, pues cómo se entrena en ese país que es tan pionero en el bádminton. Ali, Vamos a ver. ¿estás preparada? Sí, Sí. vamos allá. Robert, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Con ganas de empezar esta conversación entre compañeros de profesión. Y nada, pues Sí, primero sí. queríamos empezar porque nos cuentes quién es Robert para quien no te conozca. Bueno, pues yo soy un entusiasta del bádminton como vosotros, que empecé pues, a jugar a bádminton, bueno, pues casi por accidente, ¿no? Y bueno, me gustó, me enganché y nada, empecé a entrenar en mi ciudad natal, que es Lleida, Mérida. Y bueno, allí estuve entrenando y jugando hasta pues, los 16, que en ese momento seguía entrenando, pero empecé a hacer de monitor también con los niños del instituto donde yo estudiaba. Y bueno, como soy una persona muy competitiva, pues enseguida animé a los chicos a competir y eso, pues al final tener retos competitivos, eso te impulsa a tener que mejorar, pues para eso, pues bueno, me fui formando y nada, pues ya un poco más adelante decidí crear un club en Lleida. Ajá. ¿Con cuántos años lo Y creaste? en 19. Con 19 años creaste el club Lleida. Agüita. Wow, qué guay, tío. ¿Y qué tal la experiencia? Bueno, la verdad es que hoy lo pienso y en ese momento no me pareció nada del otro mundo, porque Uf, cuando haces las sí cosas que lo con tanta ilusión, la verdad es que para adelante, ¿sabes? No lo recuerdo como si fuera algo complicado, la verdad es que lo hice todo con muchas ganas. Te he de decir que sí, que hoy me preguntas con 28 años, me costaría más que con 19, yo creo, ¿eh? Lleva mucha responsabilidad también, Robert. Ahora lo piensa uno Sí, con sí, sí. perspectiva y... jolín. Sí, yo lo que sí recuerdo de esa época es que yo tuve que, digamos, sacrificar muchas cosas que para un chico de esa edad, digamos, por dedicarme a esto tan de lleno, ¿no? Entre semana estar entrenando, los fines de semana por ahí compitiendo con los jugadores y demás, digamos, yo no llevo una vida de un chico de 18, 19 años Normal. Claro. normal, de salir de fiesta, ¿sabes? Entonces, digamos, sacrifiqué ciertas cosas, pero a mí siempre me compensó. Qué guay. Al final también estar en un ambiente sano y tal. Bien. Y a nivel jugador, ¿cómo te fue? O sea, ¿te ha gustado más siempre la parte de monitor o también has competido a nivel individual? ¿Te ha molado ese tema de la competición? Siempre he sido una persona competitiva, entonces jugaba más por la zona de Cataluña y tal. Ya un poco más mayor empecé a jugar algún torneo a nivel más, digamos, de España. No salía tampoco no hacía tratamientos muy largos, digamos. O sea, empecé a moverme mucho cuando salía con los jugadores, Sí. con los niños. ¿Y qué modalidad es tu favorita? Dobles. Ah, vale. Qué guay, qué guay. Sin duda, sí, sí, sí. Y Robert, estuviste unos años ahí en Lleida, montaste el club. ¿Y cómo acaba alguien de Lleida en Dinamarca? Bueno, después de pues mira, desde que creé el club estuve 3 años impulsando ese club, muy contento, bien, haciendo un buen trabajo y luego me surgió la oportunidad de fusionar mi club con el INEF de Lleida. La universidad tiene un club deportivo, entonces digamos que surgió una oportunidad de poder fusionar los dos clubes y nos fuimos para allá. Y bien, porque teníamos más facilidad de horaria, de instalación, más recursos, más todo. Al final, estar dentro del ámbito de la universidad era bastante más, digamos, favorable para nosotros.
Y bueno, paralelamente digamos, estar haciendo allí mi trabajo, pues sí que tenía un poco esa ilusión o ese gusanillo, ¿no? De salir fuera también y probar cosas distintas. Entonces un verano, no sé si fue el verano después del COVID, sí, me fui a Suiza a entrenar y me gustó. También estar en un ambiente de entrenamiento diferente, idioma diferente, otros estilos de entrenamiento y dije, jolín, yo esto lo tengo que hacer, pero más largo, no solo un mes en verano, ¿no? Porque al final estás allí, coges ideas, coges contactos y tal, pero yo lo que quería ver también era estar una temporada entera en un club, en algún sitio donde pudiera ver, digamos, la progresión, ¿no? que hacen durante un año desde la base, desde los más pequeños hasta los absolutos. Y claro, para eso yo tenía un destino muy claro, que era Dinamarca. Digo, es la meca del badminton en Europa. Tengo que ver qué hace esta gente, porque son mejores que el resto de los europeos, ¿no? ¿Notaste muchas diferencias entre primero esa parte de Suiza con España y luego Dinamarca? Bueno, en la parte técnica, en cuanto a Suiza, no, el nivel no es tan alto. Sí que allí encontré una gran diferencia en cuanto a medios. Vale. O sea, facilidad de dinero, de recursos, de todo. O sea, fácil. Qué bueno. Y en Dinamarca, aparte de los recursos, es la cultura del badminton, que hay mucha gente que practica. Luego también pues entrenadores con mucha experiencia y sobre todo que tienen su manera de hacer las cosas, y la verdad es que no se salen mucho de ese esquema, de su Biblia, ¿no? Okay. ¿Y cómo llegas de Suiza a Dinamarca? ¿Cómo acabas ahí? O sea, con la uni llegaste, se fusionaron los clubes. ¿Algunos compañeros tuyos también fueron para allá o solo fuiste tú? No, yo cuando estuve en Suiza ya solo fui un verano y volví a Lleida otra vez y seguí trabajando. Entonces, después de ese verano, estuve toda una temporada más en Lleida y entonces sentí por diferentes motivos, ¿no? Que como que había cumplido una etapa en Lleida y necesitaba otra cosa en mi vida. Necesitaba, por una vez, porque también piensa que yo he estado siempre trabajando solo. O sea, o he tenido gente ayudándome, pero nunca he trabajado, digamos, siendo el segundo de alguien o aprendiendo de otra persona, sino que yo hice el curso de entrenador nivel 1, nivel 2, nivel 3. ¿Tienes hasta el nivel 3? ¡Wow! ¡Qué locura! Sí. Y bueno, he ido siempre intentando formarme y coger inspiración de otros entrenadores y probando cosas y tal, y aprendí mucho de esta manera, pero también sentía que necesitaba hacer eso, necesitaba estar al lado de un gran entrenador y poder aprender de otra persona, ¿no? Que así como muchos otros entrenadores que han sido jugadores y han pasado a lo mejor a ser primero un assistant coach de un buen entrenador y luego ya, digamos, se han montado su club o tienen sus propios grupos y tal, yo empecé de la nada, de cero. Sí. Y yo conmigo mismo, entonces sentía que necesitaba hacer algo así y entonces, empecé a buscar clubes o contactos también para ver si alguien me podía echar un cable para ir a Dinamarca y tal. Al final fue casualidad prácticamente que acabé donde he acabado. Al destino. ¿Cómo se llama el club donde estás? Se llama Club Badminton Esbjerg. Okay. Esbjerg es una ciudad que está en la parte oeste de Dinamarca, digamos, está a la otra punta de Copenhague. Okay. Y es una ciudad pequeña, son unos 72.000 habitantes más o menos. Pero bueno, es la quinta más grande de Dinamarca, tampoco. ¿Y cuando llegaste ahí por primera vez, cómo fue aquello? ¿Cómo fue el choque cultural de llegar un rover de Lleida? ¿Qué pasó? Bueno, al principio
todo lo coges como con mucha ilusión porque todo es nuevo. Me quedé bastante fascinado de los recursos, ¿no? El pabellón que tienen, que es exclusivamente para bádminton. Eso va a ser un titular en plan, pabellón solo exclusivo de bádminton. Eso en España va a estar complicado. Tenían una sala con 16 cajas de multivolante con unos volantes que en España utilizaríamos para hacer partidos, ya te lo digo ahora. Incluso tienen unas cabinas que es como si fuera una nevera, digamos así, donde meten los tubos de volante nuevo, abren las tapas, digamos, lo dejan solo el tubo con los volantes dentro y los meten ahí para humedecerlos. Tienen como un humidificador y eso lo que hace es humedece el volante un poco de manera que no se seca y cuando tú juegas con él no se rompe, o sea, no se va a romper una pluma de cuajo. Lo único que sí que es verdad que la estructura del volante se ablanda un pelín y entonces cuando ya juegas mucho el volante se acaba como aplanando un poco. Ok. Pero las plumas están intactas, con lo cual cuando ya el volante, digamos, no te sirve para el partido, sigue estando en muy buen estado para hacer multivolante, ¿no? Sí. Qué bueno. Cositas que yo antes no había visto ni sabía lo que eran y dije, joder, qué nivel, ¿sabes? ¿Y quién fue la persona que te dio como digamos, la oportunidad de adentrarte ahí en ese club? El head coach, el senior head coach que había antes se llama Robert Weddell, es un entrenador británico y él ha estado esta es la primera temporada que no está después de 5 o 6 años y fui la persona que contacté. Tuve la suerte en ese momento, yo no lo sabía, yo cuando contacté, pues como contacté a otros clubes, que SBA justo había iniciado una academy, o sea, habían alquilado una casa al club para, digamos, poder alojar jugadores extranjeros que vinieran a entrenar al club o cualquier persona, digamos, que estuviera interesada en venir aquí a, pues ya sea a jugar, a entrenar, a formarse, lo que fuera. Yo no lo sabía en ese momento y fue, por ya te digo, un poco destino, casualidad, llámalo como quieras, que acabé contactando, pero la razón por la que contacté ese club es porque vi que uno de los, o sea, habían dos head coach, uno era Robert Weddell, que no le conocía, y el otro era Jakob Toft. Jakob Toft tuve la suerte de tenerlo en el nivel 2 en Madrid. Hostia, qué guay. Solo tuve un par de días, pero es un entrenador que a nivel técnico, o sea, cómo enseña la técnica es una pasada. Estoy seguro que si le preguntas a cualquiera de mis compañeros en ese curso, ya te digo que todos te van a decir que Jakob Toft fue el que más les impactó. Que fliparon. Segurísimo. Qué guay. Y cuando vi Jakob Toft, ahí dije, ahí, tiene que ser ahí. ¿Y qué tal los alumnos? ¿Diferencia con España? Bueno, a ver, los niños son diferentes en el sentido de que son más introvertidos, sobre todo de pequeños, y son un poquito más como calmados, más tranquilos. El niño español, digamos, un poco más extrovertido, más movido, pero bueno, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Yo creo que lo bueno es que es, digamos, fácil de hacerlos trabajar de la manera que tú quieres, pero a veces sí que echas un poco de menos esa chispa, también un poco de sangre, ¿no? Sí, de ver que se lo estén pasando bien. Sí, algunos son paraillos, pero bueno, luego ya los vas cogiendo tranquillo y la verdad que se trabaja bien aquí. Qué bueno. Hablabas antes, Robert, de una Biblia que sigue el bádminton en Dinamarca. Sí. ¿Podrías contarnos un poco acerca más de esos patrones que siguen? A ver, es verdad que en cada club trabajarán un poco diferente, no digo que todos los clubes trabajen igual, pero podríamos decir que la filosofía danesa es, cuando empezar bien trabajando los basics. No se empieza jugando partidos, no se empieza haciendo a lo mejor juegos que a lo mejor en España podemos utilizar para, yo que sé, pues juegos para calentar, que a lo mejor no tiene nada que ver con el bádminton, ¿no? Sí. Sino que todo es
contacto con la raqueta, contacto con el volante, pero se les enseña a coger la raqueta bien, se les enseña a rotar bien el antebrazo, se les enseña a utilizar bien los dedos, se les enseña cómo golpear antes siquiera de que sepan lo que es una dejada, un clear o un drop. Qué guay, qué guay. Entonces lo primero es que tengan la biomecánica, porque si tienen la biomecánica, luego digamos no hay que corregir cosas, digamos defectos muy graves. De ahí, de esa base digamos un poco pues, sólida, puedes empezar a construir algo con sentido. Entonces es como que para ellos la técnica es lo primero, sub 9, sub 11, sub 13, se la pasan haciendo técnica. No significa que la técnica vaya a ser hacer repetición de un golpeo todo el rato. Se trabaja de forma muy dinámica, se intenta también hacer mucha cosa con un solo volante. Okay. Y la técnica puede ser hacer diferentes golpeos, diferentes variaciones desde un mismo sitio, con desplazamiento, también aprendes a mover de muchas diferentes maneras. Y simplemente como que los van dotando de recursos. Qué bueno. Y en esa edad vas a ver jugadores a lo mejor que lucen bien en pista, tienen buena técnica, ¿no? Te llena el ojo verlos, pero es verdad que a lo mejor a nivel táctico no acaban de jugar de la manera más efectiva, como que no acaban de saber utilizar esas herramientas de la forma más efectiva, pero los entrenadores le quitan importancia a que ganen utilizando a lo mejor tácticas un poco más básicas. Pues saben que eso ya llegará. Claro. Y ahora yo también, escuchándote, me gusta mucho porque, o sea, con el paso de los años que llevamos dedicándose a este deporte, volvemos a lo que acabas de decir, y es que cuanto más aprendemos de bádminton, más cuenta nos damos de que la clave está en la presa, en cómo coges la raqueta, en cómo... Y digo, jolín, qué pena que, ¿no? que en esa época que empezamos, pues a lo mejor no hacemos tanto hincapié en cómo coges la raqueta, cómo gira el antebrazo, que al final eso va a marcar la diferencia luego. Y seguro que no lo harán porque el tema de estrategia y demás, pues se puede aprender luego a posteriori con los años. ¿Y tienes algún ejemplo de ejercicio así estrella para practicar esa parte, sobre todo de, por ejemplo, a mí me interesa el tema del antebrazo? ¿Cómo les pueden enseñar para mejorar eso? A ver, hay ejercicios muy básicos, espera, que voy a coger la raqueta así más fácil. Hay ejercicios muy básicos, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando, por ejemplo, les ponemos a hacer golpes de mano, de mano baja, en plan que estás golpeando un solo volante y golpean hacia arriba, al principio les forzamos, entre comillas, a que roten el antebrazo todo lo que puedan. O sea, hacen un golpe de revés y hacen un swing súper largo, simplemente para que cojan mucha movilidad. Okay. Igual de drive, incluso en el drive, digamos, ¿estaría mal poner la raqueta un poquito más hacia adelante y golpear solo con los dedos? No está mal, pero la transferencia, digamos, a nivel de biomecánica, ¿no? De a lo mejor jugar con los dedos al principio, no lo van a tener en ningún golpeo de mano alta, donde los dedos son importantes, ¿no? Pero la rotación al principio es muy importante. Entonces, cuando hacen el golpeo de mano baja, por ejemplo, lo que hacemos es que también hagan la raqueta hacia el lado, ¿no? Y que también hagan la rotación. Es un poco incómodo, pero al final es el mismo rango de movimiento de drive y de revés, ¿no? Y entonces cogen como mucha fluidez aquí. ¿Qué pasa? Que cuando esto lo tienen bien, y sobre todo aquí en el drive, luego pasar aquí es muy sencillo, porque tiene un buen gesto. Qué guay. Muy bien. Y esto es un error que no es un error en cuanto a enseñarlo así, pero sí que te va a condicionar al principio de enseñarlo así y no a rotar, o por lo menos comparando un poco lo que yo había visto antes a lo que hacemos aquí. La verdad es que cuando ya cogen la soltura de rotar bien el antebrazo y tal, desde la zona de drive, luego es muy sencillo, porque es que este movimiento tiene mucha referencia en muchas situaciones. O sea, mano alta, remate, clear, drop, lo que quieras. Aquí en el drive también, si defiendes cruzado, o sea, muchas situaciones en las que te va a tener que utilizar rotación. Entonces, al principio, por ejemplo, pues eso, insiste en mucha rotación, y luego a partir de un ejercicio tan básico, ¿no? Como levantar un volante hacia arriba y empezar con la rotación, pues luego ya puedes hacer muchas variaciones de, yo qué sé, pues ahora por ejemplo, solo para coger el tema de los dedos, cuando ya tiene una rotación, pues vamos con los dedos, pues para que cojan fuerza en el pulgar y cojan sobre todo el feeling de empujar un poco en el pulgar y tal,
Pues les hacemos que cojan el grip solo con 2 dedos. Solo con 2 dedos. Solo con 2 dedos. Digamos, aquí tienen todo este espacio, ¿no? Para poder, digamos, empujar con el índice y el pulgar. Y cogen también el hábito, ¿no? De coger digamos, de empujar con el pulgar y tal, ¿no? Y así 1000 variaciones, y pueden cortar, y puedes empujar, y hacer el swing 2 veces para acabar una finta, ¿no? O ¿Y sea, desde qué edad empiezan a enseñar ese finger power, que es un poco el que estábamos viendo? bueno, más que por edad, te diré desde que empiezan, ¿no? Porque a lo mejor tenemos niños que empiezan con 5, otros con 7 o con 8, ¿no? Yo creo que para un niño de 7 u 8 años, todo este tema de los basics en cosa de 3 meses deberían cogerlo. Qué guay, qué guay. A lo mejor si hablamos de un niño muy pequeño de 5 años, pues se la van a pasar un año entero haciendo esto, y aún así les va a costar, porque al principio empezarán con globos y aún así ni le darán, ¿no? Sí. Lleva su tiempo. Qué guay, qué guay. Piensa que los niños que empiezan haciendo esto, los basics y tal, entrenan solo una vez a la semana, 1 hora, ¿eh? ¿Una vez a la semana? Una vez a la semana, 1 hora. Y encima van allí solo a hacer rotación de antebrazo, que dirán, madre mía. Sí. Ya, a ver, de la manera que lo planteamos, o sea, ellos vienen y es como si fuera una clase de ¿no? De lo que sea. Ahí les estamos enseñando a hacer algo bien, y desde el principio les intentamos hacer entender que aquí vienen a aprender a jugar bien al bádminton. Qué guay. Y digamos, tenemos también un poco esa labor pedagógica de a veces de hacer pues, ejemplos de cosas mal hechas, ¿no? Como de alguna manera ridiculizando la mala técnica, para que ellos se fijen y digan, no, pues mira, no estás rotando bien el antebrazo, estás jugando con el hombro, o estás con la raqueta mal, ¿no? Tipo de cosas, como que intentamos educarlos mucho en que aprecien, sepan y entiendan lo que es la buena técnica. Y evidentemente pues que tienes que hacerlo dinámico, tienes que darles muchísimo feedback y tienes que estar ahí, digamos, animándolos, apoyándolos, porque si no puede llegar a ser tremendamente aburrido, está claro. Pero 1 horita pues se hace ameno, porque hacemos muchas cosas, no solo técnica, pero bueno, la mayoría de 40 minutos se la pasan haciendo cosas de estas. Oye, me gustaría, Robert, que nos hablaras un poco más del club, de cuántos jugadores tienen actualmente, aproximadamente. Bueno, el club, digamos, se divide en 2 partes, la parte de rendimiento y la parte social. En la parte de rendimiento, digamos, tenemos el club estructurado desde la base, lo llamamos Miniton, que es como mini badminton, que es donde empiezan estos niños. Entonces, ahí, digamos, si pasan el primer filtro, o sea, cogen estos basics, vemos que tienen interés, que ya empiezan a competir y empiezan a salir un poco, ¿no? Ves un poco también que las familias se implican y tal. Los pasamos al siguiente nivel, que sería la traducción sería como burbuja 1. Ahí tenemos sub 9, sub 11, la mayoría. Y estos ya pues empiezan a hacer algo más abierto, ¿no? Más movimiento en pista, ya empiezan a hacer algunos golpes en concreto, tal. Al siguiente filtro es burbuja 2, ¿no? Ahí ya son sub 13, ya todos tienen unos buenos basics, incluso ya pues saben hacer muchas cosas con la raqueta, saben cortar, saben probablemente ir de revés a fondo de pista más o menos bien, o sea, se saben mover, tienen buen timing. Vale. Y luego ya pues pasarían a development, desarrollo. Ahí ya son sub 15, incluso algún sub 17 primer año. Digamos, ahí ya se sigue haciendo algo de técnica, pero ya todo un poco más integrado, siempre con un solo volante, más tipo rally, tipo 2 contra 1, hacemos muchas situaciones así. Todo un poquito más abierto, empezamos a introducir algunas cosas a nivel táctico, tampoco nada muy avanzado, pero empezamos a hacer alguna cosita. Empezamos ya también a meter mucha más carga física y tal. Y luego ya si pasan ese filtro también, el siguiente grupo es performance. Performance tenemos
La mayoría son sub-17 de segundo, sub-19 y senior. Bueno, senior aquí es absoluto. Y son todos jugadores competitivos de alto nivel en Dinamarca. También tenemos jugadores extranjeros que compiten también a nivel internacional. Digamos, un grupo bastante chulo de entrenamiento, buen nivel. Y ahí entrenan casi todo es con un solo volante, es todo mucho 2 contra 1, muy físico, mucho más táctico. Ya la técnica no se toca apenas, es más hablar de cosas concretas o dar un feedback puntual a ese jugador y fíjate en esto tal, pero todo siempre es mucho más abierto. Y si se hace algo de trabajo técnico ya es más los jugadores que vienen por la mañana, que digamos tenemos grupos más pequeños por la mañana, pues podemos dedicar un poco más de tiempo a hacer un poco de, lo llaman aquí self-development, que es trabajar, digamos, autodesarrollo, ¿no? Trabajar en las cosas que tú tienes que mejorar, ¿no? Cosas específicas que tienes que mejorar, pues hacer más cosa tranquila de técnica para mejorar algunos aspectos. Y todo eso dentro... De eso, Perdona, Robert, todo eso dentro del mismo club que me estabas hablando, de jugadores internacionales o desde la base, y me parece increíble que eso todo esté dentro de un mismo club. Sí, y ya luego al siguiente grupo sería senior, que son absolutos, que muchos tienen buen nivel, pero bueno, pues eso ya son gente pues que trabajan y tienen su vida, ¿no? Y a lo mejor siguen jugando la liga aquí y tal, y entrenan un par de veces a la semana, juegan la liga los findes y ya está. Pero bueno, siguen entrando fuertes, son también importante mantenerlos porque al final son buenos sparring también para los jóvenes, porque siguen siendo jugadores muy competitivos. Y toda esa estructura, pues a lo mejor estaríamos hablando de unos 200 y pico jugadores. Qué guay, qué guay. Pero luego está la parte social. En la parte social pues tenemos también niños que van solo a jugar, a pasárselo bien, que no tienen ambición de competir y solo quieren ir a jugar con sus amigos y tal, y también un montón de adultos que van allí a jugar pues eso, también hacer deporte y pasarlo bien y eso. Y me surge una duda, en cuanto al físico, ¿son más a favor de hacerlo en pista o más bien de hacerlo por fuera, rollo gimnasio o físico, pero haciendo pues sentadillas y lo típico que solemos hacer, o más todo centrado en pista? Ambos. Vale. Ambos, pero en diferentes momentos. Cuando es en pista es todo rally work, situaciones de 2 contra 1 o 1 contra 1 también, o todo mucho más situaciones de juego. Digamos, si por ejemplo estamos en un mes en el que ese bloque de trabajo, el foco está en el fondo de la pista, ¿no? Porque normalmente trabajamos con el mismo tema. Vale. Sí, el mismo tema en todos los grupos. Desde, bueno, todos no, porque Amiguitos no, por supuesto, y Burbuja 1 tampoco, pero desde Burbuja 2, digamos, hasta Senior. Ahora esta semana hemos acabado fondo de pista, ¿no? Pues a lo mejor, para que veas un poco la diferencia, ¿no? En Burbuja 2 es puramente técnico de a golpear de diferentes maneras, que si cortar para aquí, cortar para allá, aguantar todo el momento, hacer un delay, todo lo que sea, tener muchos recursos. Y Senior totalmente es diferentes situaciones de fondo de pista a nivel ofensivo, ¿no? Hacer transiciones de fondo de pista hacia media o hacia delante de la pista, de función de si es jugador doble o individual, o sea, todo mucho más abierto. De hecho, es mucho más sencillo para mí dinamizar un entrenamiento senior, que simplemente es explicar una dinámica y ponerse en pista y hacerlo. Simplemente lo diferente es que tienes que estar, digamos, tienes que tener un ojo más fino a la hora de saber manipular los ejercicios, dar ese feedback y decir, vale, quiero ajustar esto aquí y tal. Y sin embargo, con los pequeños es más de estar ahí explicando las cosas, de dar ese feedback continuo, venga, no sé qué, tal, hazlo así, o fíjate en esto, el codo, no sé qué. Pero bueno, luego es más sencillo porque digamos que todos trabajan haciendo lo mismo. No tienes tampoco un grupo de dobles individual, sino que todos trabajan la misma técnica y luego a la hora de dinamizar es más sencillo. Y Robert, ¿cuánto tardas en prepararte esas sesiones? Interpreto que es de lunes a viernes cuando las tienes, o ¿cuánto tardas en prepararlas? Bueno, no suelo preparar, por ejemplo, el domingo no voy a preparar lo que haré los jueves. Por ejemplo, voy a preparar lo que voy a hacer el lunes y a lo mejor el martes, porque tengo diferentes grupos, pero
como el grupo que voy a tener el martes, lo tendré el miércoles, lo tendré el jueves. Ahora, por ejemplo, que cambiamos y vamos a la media pista, pues en función un poco de cómo vaya el martes, lo abriré un poquito más o seguiré insistiendo un poco. O sea, que lo vas a ir adaptando según vayas viendo. Sí, la verdad es que no. Te diría que en España invertía más tiempo en planificar que lo que hago en Dinamarca. ¿Por qué? Porque aquí es un poco más fácil hacer lo mismo, repetirlo más veces, que los jugadores como que lo tienen asimilado, no se cansan de hacer lo mismo. Te entiendo. durante un proceso. Sí. O sea, lo mismo no, pero sobre el mismo tema, ¿sabes? Entonces como ya los hemos educado así desde el principio, Claro. ya no es una cuestión solo de enseñar la técnica, sino es educarlos también en cómo deben entrenar. Sí. Y el que te ha llegado a Burbuja 2, digamos, es porque requiere una serie de requisitos y por eso está ahí, ¿no? O sea, es porque se comporta, porque sabe entrenar, porque tiene esa técnica, porque tal. Si a lo mejor tiene buena técnica, pero no entrena bien, pues... O sea, ese jugador cuando te llega ya a ese grupo, ya jugar en caja, ser tenso, o sea, repetir un mismo golpeo, ya lo tiene intrínseco. Ya que a lo mejor un jugador en España le llegas 2 entrenamientos seguidos con la misma rutina y dice, mister, ¿esto qué? Dos días ya llevamos con esto. O sea, es más complicado, creo que es un tema también de cultura quizás, ¿no? Sí, y eso me pasaba en España, que a veces máximo podía estar una semana tocando un tema, porque si no es como que llegaba el entrenamiento y los jugadores decían otra vez esto, no sé qué tal. Sí. Pero sobre todo en cuanto a cambios a nivel técnico, requieren un tiempo. Y una semana no es suficiente, y 2 casi tampoco. Por ejemplo, en Esbjerg trabajamos en periodos de 4 semanas. Pero, por ejemplo, en el club de Odense, que es donde, ahora ya no, pero donde trabajaba Lennart, el entrenador danés que está colaborando con Fesba, no sé si te suena. Me suena. Allí hacen periodos de 6 semanas de lo mismo. Dios, 6 semanas ahí dándole a la misma. 6 semanas. Qué bueno. ¿Y tú crees que aparte de, por ejemplo, imagínate, te pegas 4 semanas trabajando un aspecto en concreto y luego cambias a otro, ¿no crees que también es bueno que en algún momento como que vuelvas a eso que trabajaste para que no se olvide? Porque claro, para mí, por ejemplo, como monitora, veo el problema de que si te enfocas mucho en una cosa y luego pasas a otra, ya como que un poco olvidas lo que has estado haciendo en las 4 últimas semanas. Entonces, ¿cómo mantienes esa continuidad para que no se olviden de lo que han visto? Bueno, la verdad es que se les queda, ¿no? Después de 4 semanas, como para olvidarse, ¿no? Sí. A ver, por ejemplo, en Burbuja 1, ¿verdad? Que tengo su 9 y su 11. Allí no trabajo 4 semanas lo mismo. Hago basics y lo mismo me da hacer, digamos, cosas de red que cosas de fondo, incluso unirlas, porque simplemente lo que me estoy enseñando es a armar, a coordinar bien el codo, rotación, demás, con el movimiento del cuerpo y hacer una tijera como Dios manda. Entonces, a lo mejor lo que estoy haciendo es trabajar sobre esos 5 o 6 mismos conceptos todo el año, de maneras diferentes, y a lo mejor que estoy haciendo solo media pista, a lo mejor luego lo intento ya abrir un poquito más, haciéndolo en diagonal. O sea, esto sí que, por ejemplo, tocan muchas cosas, diferentes aspectos de la técnica y de diferentes zonas de la pista durante todo el año, pero a partir ya de tener esa base técnica sólida, no trabajamos así. La verdad es que se notan los cambios a nivel técnico. Te voy a poner un ejemplo. Cuando al poco de llegar estuvieron haciendo un mes solo revés de fondo. Un mes solo revés de fondo. Wow. Con sub 15. No tenían ni idea, o sea, al principio tenían un revés muy malo, o sea, sí que tenían rotación y tal, pero tenían un timing desastroso, el punto de impacto mal, todo mal. Y después de ese mes, o incluso ya, digamos, al llevar 2-3 semanas, de ir a alguna competición con ellos, ¿no? Típico que haces un drop cortado desde tu drive, la metes ahí cruzada y la empujan al revés. Pero así, con la calma, hacer ¡pam! Y sacas un clear de punta a punta, como que no quieres la cosa. Y tú por fin. Porque ya tenías ese timing. Y claro, y de repente, a nivel táctico, ¡pum! O sea, se les abrió
un mundo, pero claro, estos jugadores estaban acostumbrados a meter presión al revés, pum, subían enseguida para la red. Porque si pegaban ahí un barrido en drop o lo que fuera, ¡pah! Clear de punta a punta. Hostia. ¿Qué pasó? Y yo me quedé, hostia. Vale. Ahora, Ha servido. entiendo por qué me atacan tanto de esto. Y ahora, pues eso, ya lo tienen. Es un concepto técnico que ya lo tienen integrado en su juego. Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, luego sí que cuando, por ejemplo, no hemos estado trabajando fondo de pista, situaciones ofensivas, ¿no? A lo mejor un jugador necesita trabajar un poquito el reverse slice porque no le acaba de salir. Los que tienen un poco ese nivel más avanzado y vienen por la mañana a entrenar, siempre tenemos un tiempo que dedicamos a corregir cosas técnicas que cada uno pues tendrá cosas diferentes, ¿no? Pues digamos ese tiempo lo dedicamos a eso. Qué bueno. Las sesiones en grupo no priorizamos el que ese jugador necesite un poquito más de esto. Sí, trabajamos mucho en grupo y todos hacen lo mismo. Y Robert, a una pregunta ahora, con toda tu experiencia que has estado en España y lo que tienes ahora en Dinamarca, me gustaría preguntarte qué crees que deberíamos de hacer en España para mejorar tanto el nivel como la promoción de este deporte. Bueno, mi opinión es que hay muchos factores, pero para mí una cosa muy importante, yo creo que la Federación Española y las territoriales deberían intentar o fomentar que los clubes tuvieran estructuras mucho más grandes y más fuertes. Que los clubes no solo dependan de una persona, que en este caso suele ser el entrenador, que es entrenador, es presidente y es todo. Como te pasaba a ti y nos comentabas antes, ¿no? Como nos pasa al 90%, yo creo. Pero, ¿por qué lo digo? Porque hablo, por ejemplo, de mi región, ¿no? Cataluña, pues hay varios clubes y hay un CTD. Los mejores jugadores o los que el entrenador del CTD considere van a ir seleccionados allí y van a entrenar allí todos los días y ya no van a pisar el club prácticamente. Entonces, tiene sentido lo de los CTDs en España porque no es un deporte mayoritario y es una manera, digamos, fácil de aglutinar jugadores de más nivel para que entrenen juntos, pero yo creo que habría que buscar algo intermedio. Yo creo que los CTDs o un centro regional de entrenamiento, llámalo como quieras, estaría muy bien, pero para eso a lo mejor encontrarse un par de veces a la semana y el resto que en el club sigan entrenando. Porque si no, al final, pues eso, los clubes dependen mucho de generaciones puntuales de jugadores, te sale una buena jornada y perfecto, y el entrenador está motivado y mientras hay una generación y entra motivado, pues la cosa tira, pero a lo mejor hay un bache ahí que no salen jugadores y tal, y entonces yo creo que los clubes tendrían que ser más grandes, porque al final si tienes una estructura de clubes mucho más grande, más fuerte, más sólida, eso al final va a repercutir en que haya también más y mejores jugadores desde la base, creo yo, porque otro error que creo que hacemos en España, no todos en los clubes será igual, pero en muchos me consta que ponen a chavalillos a llevar a los más pequeños. Claro. Ponen a chavales de 16 años a llevar a los pequeños. ¿Por qué? Porque el entrenador que más sabe se va a poner con los jugadores que también más saben, que sí está bien, pero haces eso, pones el foco ahí y te olvidas de los que van subiendo, no va a subir nada en condiciones. Te entiendo. Porque ese chaval no va a saber enseñar los basics. O sea que también es como una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Hablabas de que las estructuras deberían de ser más grandes y demás, pero claro, luego también volvemos a los recursos que tenemos, ¿no? Que a lo mejor no tenemos todas las horas de pabellón que nos gustaría, que no tenemos todos los recursos a lo mejor quizás necesarios. Pero me ha gustado la reflexión, Robert, sí. Y luego tenía otra más, Robert, con toda tu experiencia, ahora que llevamos muchos años, a veces voy reflexionando de qué es lo más importante, ¿no? Y una de las que me hago es que me gustaría que nos dijeras cuál es el error más común que ves que comete un jugador de bádminton. Pero, ¿cómo, ¿a qué te refieres? En el sentido de que casi siempre todos los jugadores que ves dicen, jolín macho, otra vez es que no hay manera de que hagan esto bien. Siempre ves ese mismo error constantemente. Te voy a diferenciar españoles y daneses. Vale.
Para mí los españoles, muchos jugadores incluso de buen nivel, tienen unos basics muy malos. Volvemos a lo mismo, ¿no? A lo que hablamos antes de la base, ¿no? O sea, son jugadores muy rígidos de brazo. Yo soy uno de ellos. Con muy poca variación de golpeo y con muy poca solidez. O sea, solidez en cuanto a que si intenta hacer algún golpe de calidad es casi lotería que entre o no. Creo que en España hemos compensado esa digamos, falta de técnica con mucha táctica y con una buena preparación física. Creo que en eso bien, pero es que sin técnica en el badminton a ningún lado. Yo lo veo así, lo tengo muy claro. Y en Dinamarca la técnica no te diría que es tanto el problema. Hay jugadores que también es para darles de comer aparte, pero bueno, en general bien, te diría, pero bueno, yo creo que también porque viven un poco como una burbuja. Yo te diría que es un poco a veces esa falta de intensidad, de trabajar más duro, sobre todo cuando es más físico. Uh-huh. Y resiliencia. Yo creo que en eso los españoles tenemos más. Vale. Sí, o sea, yo creo que tenemos más aguante a nivel mental, más resiliencia en general, ¿no? Yo creo que los daneses a veces, y creo que también tienen un poco ese ego de decir, no, somos muy buenos técnicamente y es como que... Ya es suficiente con eso. A veces hablando de otros jugadores de otros países diciendo, ya, está muy fuerte y tal, pero mira qué técnica, no sé qué, y es como, bueno, la técnica... Y yo soy el primero que lo dice, que es muy importante, es la base. O sea, sin eso, muy difícil competir. Pero una vez tienes eso, evidentemente que luego el físico es muy importante y la táctica también, y mentalidad, o sea, muchas cosas para el rendimiento. Vale, ahora relacionado... Antes de empezar a rendir, sin técnica va a ser muy complicado. Justo te queríamos preguntar eso también, que uno era el error más común que veías y luego ahora como con toda tu experiencia, un jugador absoluto que está ahí más o menos a buen nivel compitiendo, ¿cuál dirías que es esa habilidad que es tan importante de badminton que sin eso no podemos hacer nada? De todo lo que hemos hablado, lo que acabas de decir, ¿cuál destacarías tú como entrenador? Que dices, para mí esto es clave, Sam. Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que cada entrenador igual te va a decir cosas diferentes, porque yo creo que en alto rendimiento hay muchísimas cosas. A mí, y soy, ya te digo, un enamorado de la buena técnica. O sea, yo por ejemplo te diré, mi jugador favorito es Tai Tzu Ying. O sea... Listo. Mejor técnica que eso yo no he visto en mi vida, pero luego, por ejemplo, me parece muy importante tener un buen timing. Justo te iba... estábamos alineados. Me parece increíble. Por ejemplo, a mí me gusta mucho ver a Jonathan Christie. Ok. Que tiene un footwork timing muy bueno. Qué bueno. ¿Y cómo podemos enseñar ese timing, Robert? Yo creo que me cuesta muchísimo, sobre todo hasta el propio concepto de explicarlo. O sea, lo veo como una música, ¿no? De saber cuándo hay que salir, cómo hay que llevar el control del juego. ¿Cómo podemos mostrar eso del timing, Robert? Bueno, hay diferentes cosas, ¿no? Cómo hacer el split, ¿no? De qué manera pisar, en qué momento hay que hacerlo, orientaciones, incluso después de cómo orientarte, cómo salir. O sea, hay muchas cositas. Yo creo que no se consigue de un día para otro y simplemente es, por ejemplo, lo estamos trabajando, ¿no? Ahora, por ejemplo, estábamos trabajando mucho el desplazamiento hacia fondo de pista, ¿no? Y trabajábamos ese split tanto para ir hacia la zona de rectificado como para ir hacia la zona de drive, como pisar, digamos, para coger ese momentum para salir más rápido. Pues bueno, es trabajo de hormiguita. Es que el tema del timing también yo creo que va muy relacionado con la técnica, ¿no? Y porque al final es técnica de desplazamiento. Y luego, si es verdad, a nivel táctico, ¿no? Digamos, el entender cómo orientarte para leer esa trayectoria y tal, pues creo que se puede evidentemente trabajar
Pues, por ejemplo, en España trabajamos mucho el tema de los movimientos naturales del brazo, ¿no? De pues, si juego en esta zona. Justo hemos hecho algún vídeo de eso y, jolín, me da pena que nosotros lo hemos aprendido muy tarde porque son segundos que ganan ahí los jugadores y se nota mucho. Sí, son claves. Pero te voy a dar mi opinión sobre esto. Yo antes era muy fan y ahora no mucho. ¿Por qué? Porque los golpeos naturales, está claro, o sea, eso es así, o sea, no hay duda, pero primero depende mucho de la calidad del jugador que está, digamos, poniendo ese volante, de ponerlo en esa zona en concreto a la velocidad que lo tiene que meter, digamos, para forzar ese movimiento. Eso uno. Y luego la otra es que el jugador al que tú estás intentando manipular para que juegue esa trayectoria que tú quieres, a lo mejor tiene una capacidad técnica muy alta y te puede cambiar en cualquier momento la dirección. Eso en España funciona muy bien. Yo lo he probado y funciona muy bien, pero otra vez volvemos al tema de los basics, porque los basics son malos y porque hay gente que te va con el brazo así. Entonces es fácil provocar esos movimientos, pero un jugador aquí de muy buen nivel, que tiene muy buena mano y tal, bueno, es que te enseña un golpeo y luego te cambia. Yo creo que a capacidad técnica más alta, mucho más complicado el tema Está claro. Qué buena reflexión, Robert, qué buena. Y me gustaría preguntarte, tengo una duda importante, el tema del split, cuando lo enseñan, ¿en qué momento recomiendan hacerlo? ¿Justo cuando el rival toca el corcho, la raqueta, 2 segundos antes, 5 segundos antes, después? ¿Cuándo es el momento exacto en el que hay que hacer el split, Robert? Bueno, es una buena pregunta, ¿eh? Es que he hablado con distintos entrenadores y cada uno me dice algo diferente y yo digo, pero Dios mío, eso no hay un protocolo ahí que diga, el artículo 14 dice que el split se hace. En tu experiencia, cuando tú lo enseñas, por ejemplo, ¿qué es lo que le dices a los chicos? A la vez que el jugador contacta, que el oponente contacta al volante. Es la que más se suele repetir. Sí. Sí que es verdad que a lo mejor si a lo mejor el split del jugador es muy pronunciado, o sea, a lo mejor es un niño más pequeño, a lo mejor como que salta mucho y tal, a lo mejor hacerlo un pelín antes de que golpee pues tiene sentido, porque también va a caer un poco más tarde, ¿no? Digamos a un nivel un poquito más avanzado, simplemente el split prácticamente pasa desapercibido, prácticamente ni se ve, ¿no? Y ese es tener ese buen timing, ¿no? Del otro va a golpear, tal, pues ahí hacer el split. Qué bueno. Robert, esto está llegando a su final, me lo he pasado muy guay. Nos gustaría ahora en estos minutitos pues que nos hagas una publi ahí de lo que tú consideres, tu promoción. Aquí en el Club Badminton Esbia tenemos una academy, como he comentado antes. El concepto de academy es, digamos, tenemos una casa donde hospedamos a cualquier jugador extranjero que viene a entrenar. Tenemos jugadores que viven aquí de forma permanente, entrenan todo el año, compiten en la liga aquí con nosotros y demás. Y otros jugadores pues que a lo mejor están de paso, o por ejemplo en verano también tuvimos jugadores de España, cada verano hemos tenido prácticamente desde que estoy aquí. Y bueno, yo creo que es una oportunidad sobre todo para todos aquellos jugadores que quieran ver otras maneras de hacer, que quieran disfrutar del badminton en Dinamarca, incluso poder competir aquí, formar parte de un ambiente probablemente muy diferente a lo que ellos están acostumbrados y eso, aprender de otras maneras de hacer. Yo creo que es una gran oportunidad y a lo mejor pues eso, tener esa persona de contacto que es española y que digamos puede facilitar ese paso a venir a Dinamarca, pues cualquiera que esté interesado pues me puede contactar, ya sea a nivel personal o a nivel a través del club. Tenemos un Instagram, una página de Instagram que se llama Badminton Academy Esbia. Esbia se escribe ESBJ. Lo vamos a dejar en la descripción del vídeo para que cualquier español pues que quiera ir para allá a entrenar pues tenga esa oportunidad y que pueda contactar con ustedes. Y ya te digo que cuenta con nosotros, que nosotros vamos para allá, ¿eh? Nosotros en cuanto podamos vamos. Oye, pues nos gustaría
Nos gustaría un montón. Oye, pues Robert, muchísimas gracias por la oportunidad. Disculpa pues que hemos terminado rapidito, pero la verdad que yo he aprendido un montón de cosas y sobre todo compartir esos conocimientos, esas dudas que tenía con alguien como tú, pues me ha gustado un montón. No sé, ¿tú querías decir algo más, Ali? No, la verdad es que yo me quedo sobre todo con eso, el enfoque ese que tienen ustedes de desde que empiezan ya aprender bien a jugar a bádminton, no que solo sea, que también es verdad que hay veces que, oye, pues tienes un grupo que es, como decías tú, el modo ese social que es más, pues bueno, pasarlo bien, hacer deporte, pero me gusta esa base de desde que empiezas ya sabes a lo que vas, ¿sabes? A aprender de verdad a jugar a bádminton, eso me ha gustado mucho. Sí, a ver, yo creo que todo es... ponerle tiempo, ¿no? Por eso también digo que el generar una estructura es importante. Al final yo nunca voy a decir a un ente en español que hagan lo mismo que se hace en Dinamarca, porque hay que entender las diferencias culturales y de todo, ¿no? Pero sí se puede coger mucha inspiración para, digamos, intentar adaptar cosas y eso, y poco a poco ir creciendo en estructura, ir metiendo pues, mejores recursos para formar esa base, pues al final eso es clave para que en el futuro se sigan teniendo buenos jugadores. Oye, pues Roberto, muchísimas gracias. Te deseamos lo mejor ahí en ese club y nosotros, bueno, aprovecharemos ahí para la comunidad que estamos creando. Yo creo que esta conversación para muchos entrenadores y jugadores creo que les va a venir muy bien, sobre todo abrir un poco la mente, y creo que va a ser un contenido pues bastante guay, bastante chulo, y nada, espero que lo compartas con todos tus conocidos por ahí. Muchísimas gracias, Robert. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Por supuesto. Muchas gracias. Pues, muchas gracias a vosotros por también darme visibilidad y nada, espero que vuestro canal siga creciendo y seáis un referente en el bádminton, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial también, por supuesto. Muchas gracias, Robert. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Adiós. Abrazo. Bueno, familia de Jugamos Juntos Bádminton, hemos terminado la entrevista, la conversación con nuestro compañero Robert. La verdad que me lo he pasado increíble. No sé qué te ha parecido a ti, Ali. Ha sido muy guay, pues yo creo que nos llevamos varias notitas ahí para emplear nosotros y un poco empezar a encaminar el bádminton en España. Me quedo con muchas ideas y sobre todo lo más que tenemos que aprovechar es lo que nos ha comentado Robert, de aquellos españoles que quieran vivir una experiencia diferente, que quieran disfrutar de nuestro deporte. Pues le dejamos todas las informaciones en la descripción del vídeo y como siempre decimos, hasta la próxima. Nos vemos en la pista.